Participación de George Harris, este humorista que ayer hizo un live en Instagram y que dejó también ahí varias reacciones, Toti. Sí, a rato fue bien ingrato, fue más complicado que su presentación en Viña del Mar porque se le fue el sonido, sí. Tuvo que hacerlo en dos partes y fue un live bastante extenso. George Harris es muy presente, muy activo en redes sociales. Su cuenta, el George Harris en Instagram, tiene 3,8 millones de seguidores. Cerca de, o más de 80.000 personas, cerca de 90.000 personas se reunieron en su live para escuchar su descargo frente al Festival de Viña del Mar. Él acusó un boicot y decía un boicot solo por ser venezolano, que es bastante lamentable lo que ha terminado toda esta situación. Una rutina errada que no terminó como se suponía que debía ser, pero de ahí a, insisto, lo hemos hablado durante toda la semana, a tildar que hubo xenofobia de parte del público, que esa noche acudió a la Quinta Vergara, me parece exagerar la nota y que toma ribetes complejos cuando se trata esto de prácticamente generar dos barras bravas, ¿no?, entre la chilena y la venezolana. No fue así, fue un show que cometió errores y ayer esperábamos que dentro de esta extensa explicación y cuando narra todo lo que ocurre con su rutina, hubiera en algún momento un mea culpa, decir, quizás fui yo el que equivoqué la rutina, quizás este tipo de humor debería haberlo adaptado al público de la Quinta Vergara, cosa que no ocurrió. Los invito a revisar esta nota que habla acerca de la arremetida de George Harris y su fallida presentación en el Festival de Viña. ¿Ustedes creen de verdad que uno puede conectar con la audiencia en 0.56 segundos? ¿O ustedes creen... No hay audio, me dicen. No hay audio. Me están diciendo que no hay audio. Esta vez no fueron las pifias, sino los problemas técnicos que interrumpieron su live, en los que el comediante George Harris sacó la artillería y disparó a mansalva. Voy desde el principio, muchachos, y no me quiero tardar mucho, no quiero que este live sea más de una hora. Una campaña de odio gratuita. ¿Qué clase de xenofobia tan brava? ¿Será que estaba cantado el fracaso? ¿Será que era algo que ellos querían que pasara? Son las 10 de la noche en la Quinta Vergara. Duki se escucha de fondo mientras los ganadores de las competencias realizan su conferencia de prensa, pero buena parte de la atención está lejos, muy lejos de la Quinta, a 6.600 kilómetros de Viña, un monólogo no tan accidentado como el del domingo pasado, pero casi. ¿Me oyen o no me oyen? Se fue el audio del live. Bueno, señor, el que me está llamando, el que me está escribiendo, por favor no llame más. Sonido. Ok, déjenme. Ahora tiene que volver el sonido. ¿Volvió? Señor, ten piedad de mí. ¿Volvió el sonido? No se escucha, ok. ¿Volvió el sonido? Una hora y media de declaración en vivo, más que lo que aguantó sobre el escenario para explicar el capítulo más polémico de este festival. Yo tengo culpa de haber aceptado ir al festival. Yo no debí ir y me ganó que me convencieron, me ganó que me llenaron la cabeza de historias de que si yo represento a la comunidad venezolana, que los venezolanos se van a sentir defraudados porque ya la invitación se había hecho pública. Que no debió aceptar la invitación, que intentó bajarse hace 3 meses cuando detectó cierta animadversión en su contra y también, por supuesto, que el fracaso se debe a su nacionalidad. A casi una semana de ser devorado por el monstruo, el comediante insiste en la tesis de la xenofobia. ¿Cómo es posible que inviten a un veneco? ¿Qué va a hacer un veneco en el escenario del Viña del Mar? ¿Cómo es posible que baje la calidad del festival? ¿Qué va a hacer un veneco allí? ¿Por qué ahora el festival bajó de ese nivel? Y mensajes y mensajes y mensajes y empiezo a recibir recetas de cocina. Dice que a los humoristas con experiencia no les va mal en Viña del Mar, que había una animadversión. Hay que decirle a George Harris, con el respeto que se merecen esos cómicos, Sergio Feito con mucha trayectoria le fue mal, a un Roncorrete con mucha trayectoria le fue mal y a un Ricardo Merone con mucha trayectoria le fue mal. Yo creo que acá existen los buenos o los malos. Yo me dejo ganar por el ego, me dejo ganar por 1000 cosas, porque yo me hice una película en la cabeza como cuando la gente se enamora y se va a casar y se están casando con el equivocado. Lo que no hubo fue rutina. No hubo remate, chiste, no hubo nada. Entonces,
Yo que estuve en la galería te puedo decir que, claro, la gente que estaba ahí era mayoritariamente venezolana, entonces claro, ellos lo conocían, pero el humor chileno la gente no se reía, ¿no? El live de Harris no solo generó el rechazo de la prensa, a la dirección del festival tampoco le causó ninguna gracia lo revelado por el comediante. No, el live de George Harris, lo único que voy a decir es que yo intenté tener códigos con él, me pareció que era una persona que merecía una pequeña defensa y lo que él hizo es de muy mal gusto, me parece que lo que él hizo no se hace. El monólogo comenzó cuando Duki estaba sobre el escenario y terminó mientras Pam Pam ya empezaba su rutina. 8 minutos estuvo hablándole al aire por problemas de audio de su conexión. En Las Vegas, aquí en los Estados Unidos. Una vez recuperado el sonido, vaticinó que su experiencia en la Quinta espantará a otros comediantes internacionales del certamen. No, eso es mentira. Tenemos una lista grande de humoristas que quieren venir y que son internacionales. Está muy equivocado. Yo sabía la dinámica del festival. Pero a mí no me dejaron hacer nada. Respecto al live de George Harris, Alex Hernández decía que no cumplió los códigos. Pero es que no cumplió los códigos, dice. Estamos en el quinto día del festival. ¿Pero alguna reacción respecto a eso? El único humorista hasta ahora sin la gaviota de plata. Así se despide de Viña, el del teléfono de disco, el que le deseó a la Quinta que ojalá tuvieran una carrera como la suya. Disculpen si los chilenos no están entendiendo porque no hay remate. Que eso es lo que me dicen a cada rato. Es que no tiene remate. Les daré algunos remates al final para ver si entonces captan la información. Ahí están los descargos del comediante venezolano el día de ayer en su live, donde él dijo que le dieron menos de un segundo para plantear su rutina y la verdad es que no fue así. Fueron cerca de 10 minutos donde el público lo que quería era escuchar chistes y por eso yo decía que equivocó su rutina. El tipo de humor de nuestra idiosincrasia es distinto, es de chiste corto, es rápido. Los animadores incluso lo instaron a eso, Pati, a que se apurara un poquito más en la rutina, pero señalar que esto fue un boicot solo por ser venezolano o en algún momento pregunta, ¿no soportan que haya un venezolano que le vaya bien en el mundo? La verdad es que apelar a la victimización constante, instalar la idea de un discurso de odio es algo completamente falso y que no existió ese día. Salvo algunas personas, hay personas que pifean en donde quiera que estén, digamos, pero lo cierto es que no fue lo que ocurrió. Si nos apegamos a lo que realmente aconteció esa noche en la Quinta Vergara, es que su show no despegó nunca. Y ahí probablemente una persona, sobre todo con la trayectoria de él, es que falta autocrítica y es grave ver que después de varios días ya de este fracaso todavía no haya en frío pensado bien cómo abordó su rutina y qué errores pudo cometer para enmendarlo si es que llega a pisar de nuevo el escenario de la Quinta Vergara. Ahora, como queda la relación, se ve bien difícil, Pati. Sí, y además, como tú dices, falta de autocrítica, especialmente en el modo de reaccionar, porque además tenía un elemento a su favor, y es que había una parte importante del público que lo estaba apoyando, claro. Que fueron ahí precisamente a verlo. Pero aprovechemos de revisar lo que fue la jornada de ayer, donde también hubo una presentación con una humorista que, de acuerdo a mi percepción, partió bien, pero después le fue costando un poco más enganchar con la rutina. En esta noche, además, que tuvo un público más bien joven, ¿no? Sí, uno piensa que los comediantes tienen que llegar en un momento pica a la Quinta Vergara, que es lo que uno siempre pide, pero de todas maneras también el escenario le da la oportunidad a algunos que están empezando en ese sentido. Pam Pam tuvo un show tibio, como lo han tildado algunos medios, sin embargo, creo que para ella se considera un triunfo, se fue con la gaviota de plata y que le da pie para seguir, por supuesto, avanzando en el mundo del stand-up y de la comedia. Lo hemos hablado la semana, ya es tónica del Festival de Viña que cada noche tiene una especie de rótulo, ¿no? La noche sí. Anglo, la noche chilena. En este caso, ayer era la noche urbana con Duki, con Eladio Carrión y con Kid Voodoo, que tuvo un cierre de noche espectacular con la Quinta llena, completamente a tope y que no era habitual porque veíamos que en la semana, tal vez por ser día hábil y no fin de semana, las personas se iban después del humor porque hay que levantarse temprano, etcétera. Ayer no, hasta el último minuto la Quinta Vergara estuvo repleta de personas y jóvenes saltando y cantando las canciones de los artistas urbanos. No los vamos a desgranar, pero los tres increíbles, les fue muy bien y los tres se llevaron las 2 gaviotas.
artistas. Y hoy día, la famosa noche pospuesta, Pati, porque hemos hablado de la quinta noche. Hoy es la sexta noche, pero el séptimo día. Es raro lo que está aconteciendo, pero gracias a la organización y a la voluntad de los artistas, finalmente se va a realizar. Esta que era la tercera noche con la participación de Morat, colombianos, de Pedro Ruminot, que vuelve a la Quinta Vergara, también uno de los comediantes más respetados y más queridos de nuestro país, y el cierre con Sebastián Yatra, una noche juvenil, día sábado, fin de semana, perfecto para un buen cierre de esta 64ª versión del Festival de Viña del Mar. Así es, vamos a estar más adelante revisando ahí todos los detalles también de lo que va a ser esta noche, lo que ocurrió ayer en esa jornada, como tú dices, urbana, pero que también tuvo varios elementos como más bien familiar, porque subieron ahí los artistas urbanos, estuvieron acompañados de sus padres, hubo un momento bien emotivo. Claro. Exactamente. Así que regresamos contigo más adelante, Toti. Que esté muy bien, Pati, un abrazo. Bueno, aprovechamos.